Bienvenidos a todos a un nuevo vídeo y como os ha gustado mucho este último vídeo que hemos subido el otro día, muchos me habéis pedido que haga más contenido como este de tipo crudo, sin ningún tipo de edición. Y es precisamente lo que vamos a volver a hacer el día de hoy. Y hoy vamos a hablar sobre un tema específico que es que las matemáticas no son difíciles. Este va a ser el tema de este breve podcast que va a funcionar este vídeo. Os recomiendo que os lo pongáis mientras estáis haciendo otra actividad de forma simplemente a escuchar, o si queréis verme concentrados en lo que estoy diciendo, también naturalmente sois bienvenidos, ¿vale? Entonces, ¿por qué digo que las matemáticas no son difíciles? Y lo digo yo, una persona que ha tenido mucha experiencia en el sistema educativo y sobre todo en las matemáticas, ¿vale? Para los que no me conozcáis, yo actualmente estudio el máster en matemáticas en la Universidad de Copenhague, ¿vale? Aquí en Dinamarca, que es donde estoy ahora mismo. Me he licenciado en matemáticas por la Facultad de Ciencias de la Universidad de Lisboa y he asistido, digamos, a la escuela secundaria y el bachillerato de una educación española normal, ¿vale? Colegio público de toda la vida. Y uno de los temas que notaba que surgían entre las conversaciones de mis compañeros era precisamente esta idea de que las matemáticas son difíciles o se me dan mal las matemáticas, no sirvo para esto, no tengo la forma de pensar. Y claro, una persona que sí que se le da bien, por ejemplo a mí, yo considero que a mí se me dan bien las matemáticas, pienso que no es una ciencia difícil. Naturalmente a mí se me da bien, voy a pensar que no es difícil. Pero la verdad es que la única dificultad que veo en las matemáticas, y es la dificultad que luego surge en esas personas que dicen son difíciles, no me gustan, se me dan mal, esas personas, la dificultad principal que tienen no es en calcular 2 por 3 o aprenderse la tabla de multiplicar. Esa no es la mayor dificultad de esas personas. La mayor dificultad de esas personas es entender verdaderamente un problema, ¿vale? ¿Por qué? Las matemáticas que nos enseñan en la escuela básica, en la primaria, aprendemos a sumar, a multiplicar, a dividir. Todo eso son ejercicios mecánicos, ejercicios que se hacen todos iguales. Solamente cambiamos los números y tenemos distintos resultados, pero el procedimiento es siempre el mismo, ¿vale? Estos serían las matemáticas mecánicas, ¿ok? Entonces, una vez más, como hice en el anterior vídeo, os expliqué que las matemáticas no eran números y no se basaban en este tipo de mecánicas, sino que iban mucho más allá y estudiaban los propios conceptos, ¿vale? Entonces esas son las verdaderas matemáticas y esas son las que deberían ser las matemáticas difíciles, ¿vale? Lo que pasa es que las personas que dicen que las matemáticas son difíciles no han tenido contacto con las verdaderas matemáticas. Solo han tenido contacto o solo han asistido porque les obligaban a las matemáticas de tipo mecánico, las que se enseñan en la escuela, en la secundaria y en el bachillerato, ¿vale? A las personas que dicen las matemáticas son difíciles y se ponen a estudiar medicina o cualquier otra cosa, o letras, o historia de no sé qué, cualquier cosa que no necesite matemáticas, no van a volver a tener contacto con las matemáticas de verdad. Solo van a recordar lo que han visto en el colegio, en la escuela, en la ESO, en bachillerato, ¿vale? Y esas son aquellas matemáticas que una vez más se basaban en repetir o aplicar una cierta receta veces y veces y veces y veces y veces y veces, ¿vale? Y una vez unas personas son capaces de memorizar esas recetas, que es lo que se hacía en la secundaria, la gente que quería tener buenas notas memorizaba la receta y sabía hacerlo, porque el día del examen tenía que aplicar la receta, hacía el ejercicio y tenía el 10. ¿Por qué? Era así de fácil. Solo había que saber cómo se hacen las cosas, ¿vale? No había que pensar, no había que utilizar la cabeza, solamente hay que utilizar la memoria. Ese era el único objetivo, no utilizar la parte lógica de nuestro cerebro, ¿vale? Entonces, ¿por qué digo que las matemáticas no son difíciles? ¿Vale? Cuando digo que las matemáticas no son difíciles, no me refiero a la dificultad que tienen las personas con memorizar, ¿vale? Que normalmente, vuelvo a repetir, esas personas que dicen que las matemáticas son difíciles y se me dan mal, están hablando de las matemáticas que aprenden en la escuela. Y esas no son las verdaderas matemáticas, sino que son aquellas que se basan en estos procedimientos, que son siempre iguales, totalmente mecánicos,
Y ahí lo que estamos entrenando es la memoria y no nuestra capacidad de desarrollar las verdaderas matemáticas, ¿vale? Entonces, el hecho de que digamos que son difíciles, estamos pensando en esas matemáticas mecánicas y estamos pensando en la dificultad de memorizar fórmulas y fórmulas y recetas y números y no sé qué, ¿vale? Y una vez más, vuelvo a repetir, esas no son las matemáticas, ¿vale? Cuando muchos de vosotros decís que son difíciles, estáis hablando de esas cosas. Y esa no debería ser la respuesta correcta, ¿vale? Porque esas no son las matemáticas, una vez más. Las verdaderas matemáticas, vuelvo a repetir, son las que desarrollan ciertos conceptos, ¿vale? Estos conceptos que somos capaces de desarrollar o que han desarrollado matemáticos hace cientos y miles de años, hoy en día, ¿qué hacemos? Pues los entendemos y desarrollamos nuevos conocimientos o nuevos resultados. Así es como desarrollan las matemáticas. Es entender el trabajo que han hecho otras personas anteriormente, a partir de esos trabajos, pues deducir nuevos resultados. Y así sucesivamente. ¿Vale? Entonces, lo que hacemos en la escuela es aprenderse las recetas para hacer cuentas, ¿vale? Recetas que han llegado matemáticos hace miles de años. Hacemos las recetas. Una vez tenemos las recetas, las aplicamos a los casos numéricos, en ejemplos particulares, y hacemos las cuentas, hacemos los numeritos, tal, matrices, integrales, no sé qué, todo eso, ¿vale? Ejercicios totalmente mecánicos. Y eso, una vez más, no sirve para nada. No sirve para nada y la única dificultad que está ahí es en el de memorizar las recetas y los procedimientos. ¿Vale? Eso no es que las matemáticas son difíciles, porque las matemáticas, una vez más, no son eso. Las matemáticas no son procedimientos, ni recetas, ni cosas de esas. ¿Vale? Entonces, no tiene sentido que la gente diga las matemáticas son difíciles. Joder, pues no tiene nada de complicado memorizar. Es memorizar recetas, procedimientos. Eso no tiene nada de complicado. Lo complicado, sí, podría ser entender las matemáticas de verdad. Tener y desarrollar esa parte lógica de nuestro cerebro. Lo que pasa es que la gente que cursa o que tiene oportunidad de asistir a esas matemáticas de verdad, no se queja. Esa gente no dice que son difíciles. Esa gente disfruta de las matemáticas, de las verdaderas matemáticas, de ese manejar conceptos abstractos. ¿Vale? Y claro que es difícil. Hombre, hay que estudiarlo, hay que trabajar con ello, hay que dedicarle tiempo. ¿Vale? No son cosas inmediatas. Pero una vez entendemos cómo funcionan las matemáticas, entonces no hay ningún tipo de dificultad. Porque todas las matemáticas, todas las ramas de esta ciencia tan grande, tienen una base común, una base del pensamiento común. Es decir, en geometría, en álgebra, en análisis, en probabilidad, en todos estos conceptos que parece que están muy, muy lejanos, todos tienen una base común de pensamiento, una base común de cómo razonamos, cómo razona nuestro cerebro para desarrollar conceptos en cada una de estas áreas. ¿Vale? Y esta base común, una vez la entendemos, una vez sabemos verdaderamente cómo se piensa como un matemático, o cómo desarrollamos matemáticas, una vez tenemos esto en nuestro cerebro, una vez tengamos esto, nadie nos para. Nadie nos para, somos capaces de desarrollar las matemáticas hasta el punto que queramos. ¿Vale? ¿Cuál es lo único que nos para? El tiempo, naturalmente. ¿Vale? El tiempo es lo único limitado. Una vez más, por lo tanto, una vez tengo la forma de pensar que me permite aprender las matemáticas, no hay dificultad. La única dificultad es el tiempo. Y eso ya no son las matemáticas. Vale, entonces no tiene sentido decir que las matemáticas son difíciles. No, las matemáticas no son difíciles. ¿Vale? Tenemos que tener en mente unas ciertas bases. Las bases que nos diferencian, os lo voy a decir así, la que diferencia las matemáticas de la escuela con las matemáticas de verdad, que podrían ser próximas a las matemáticas de la universidad, de una carrera de matemáticas propia. Vale, esas matemáticas son completamente diferentes. Para los de vosotros que hayan hecho la carrera de matemáticas, el salto de secundaria o de bachillerato
a la carrera es enorme. ¿Vale? Es muy grande, verdaderamente, porque estamos hablando de matemáticas completamente diferentes. ¿Ok? Cuando la gente se queja de que las matemáticas son difíciles, se refiere a las primeras. ¿Vale? No hay gente quejándose de que las matemáticas son difíciles, las de verdad. Si alguien lo dice, está mal, porque lo difícil es el tiempo. Y es entender cómo funcionan esas matemáticas de verdad. Porque una vez entendemos cómo funcionan las matemáticas de verdad, no hay mayor dificultad. Se pueden aprender todo lo que queramos, básicamente. ¿Ok? Ahí está el truco. Entonces solamente necesitamos una cosa: aprender cómo funcionan las matemáticas de verdad. Una vez tengamos eso, vamos a ser capaces de entender estos conceptos. Y entender los conceptos abstractos, luego podemos llevarla a las matemáticas de la secundaria o del colegio, y vamos a abordar los mismos contenidos de una forma súper distinta, una forma radicalmente diferente. ¿Vale? Ya no van a ser importantes los cálculos, van a ser importantes los conceptos. Vamos a poder desarrollar los límites de una forma rigurosa, las derivadas, vamos a entender verdaderamente qué significan, las integrales, vamos a ver integrales por definición, vamos a ver todo eso. Todo eso se puede hacer, las matrices, ¿qué es una matriz? Es un espacio vectorial, ¿qué son todas esas cosas? Probabilidad, funciones de densidad, ¿qué es eso? ¿Vale? ¿Qué es eso? Que si lo preguntamos a una persona que está en el bachillerato no sabe lo que es verdaderamente. Es una herramienta, ok. Sirve para hacer cuentas, para aprobar el examen, para sacar un 10, pero ya no más. No entendemos esos conceptos. Esos conceptos, para entenderlos, hay que tener las bases de un pensamiento matemático, ¿vale? Y eso es precisamente lo que estamos consiguiendo con mi instituto. Por si no lo sabéis, he abierto el Instituto Pensamiento Matemático, donde voy a enseñar a una serie de alumnos, donde estoy enseñando a una serie de alumnos a pensar como un matemático, a desarrollar estas habilidades de las que os estoy hablando, ¿vale? Que nos van a permitir, a partir de una base lógica que tenemos aquí dentro, conseguir desarrollar y entender cualquier concepto matemático. Y esto es totalmente brillante, ¿vale? Esta sería entonces la conclusión que podemos sacar de este breve vídeo. Las matemáticas no son difíciles. Por lo menos la gente que dice que son difíciles se refiere a las matemáticas que no son las de verdad. Se refiere a lo que nos enseñan en la escuela, que lamentablemente no se acerca a lo que deberían enseñarnos. Eso ya quedaría para otro vídeo. Espero que te haya gustado este vídeo y ya sabes, si estás listo para otro desafío matemático, haz clic y no te pierdas el vídeo que tienes en pantalla.